Porque es un control. Para el laboratorio la próxima semana. Es describir lo que es el enlace peptídico. Como una implicancia biológica del enlace peptídico. Estos 20 aminoácidos se encuentran en todos los seres vivos. La idea es que se forme el enlace peptídico y forme la diversidad de ingredientes que se receptores, enzimas, transportadores, hormonas. ¿Ya? Vamos a descubrir algunas propiedades químicas sobre el enlace peptídico. Vamos a describir las principales características y ejemplos de distribución. Ese es el primer módulo. Ahora, ¿por qué es importante mostrar los objetivos? Los objetivos son fundamentales en una clase porque acá está diciendo la importancia, lo que es importante de la clase. Y por lo tanto, si yo tengo esos objetivos, la idea es que la clase se responda a esos objetivos. Finalmente, cuando tengan la primera solemne, se va a preguntar sobre estos objetivos. Por lo tanto, este es el pilar de la aprendizaje que ustedes tienen. Muchas veces los alumnos preguntan, ¿qué es lo importante? ¿Qué tengo que estudiar? Bueno, eso es lo importante. Entonces, el enlace peptídico, o la síntesis de proteína, fundamentalmente se desarrolla en el citoplasma y en un organelo que llamamos ribosoma. Y en este ribosoma ingresa el RNA mensajero, donde hay una serie de tripletes. ¿Ya? Tripletes que no más que un codón de 3 nucleótidos, el cual es leído por un tRNA. Sería esa característica. Y ese tRNA es complementario al codón, o sea, al triplete que está en el mRNA. Y este tRNA, asociado a ese codón, va a tener obviamente un aminoácido. Por lo tanto, si tenemos 20 aminoácidos, ¿cuántos tRNA hay? Hay 20. Hay 20 tRNA. Entonces, a medida que esto es como una máquina de escribir, la máquina de escribir, las que alcanzaron a la máquina de escribir, que ya casi no es, esto se va moviendo como un carril, ¿cierto? Y se vuelve a colocar. Bueno, así es el ribosoma. A medida que va leyendo, esto se va corriendo y se va moviendo, desplazando el ribosoma a lo largo del RNA mensajero. Y va generando el compuesto peptídico. Siempre una proteína va a salir el lado amino terminal. Lo primero que se asoma siempre es el amino terminal. Y la parte final de la proteína es el carboxilo terminal. Siempre. ¿Ya? ¿Cómo era, profesor? ¿Lo que se asoma? Lo primero que sale, como se ve acá también, es el amino terminal. ¿Ya? El amino terminal. Sí hay un grupo ahí que es un formilo, pero después no aparece. Pero si ustedes ven acá, es el amino, la parte final del péptido y el carboxilo. Y siempre se va añadiendo otro amino y en la parte final un carboxilo. Y ahí vamos a ver que se forma acá, lo que ustedes ven ahí, el enlace peptídico. El enlace peptídico, lo vamos a resumir ya. El enlace peptídico, ¿qué es esto? Es un grupo funcional que se llama amida. ¿Ya? Ahí vamos a ver las características del enlace peptídico. Pero este grupo que se forma acá, o que está ahí descrito en la figura, es una amida. Es la unión entre un carboxilo, el grupo carboxilo de un aminoácido, junto con el grupo amino de un aminoácido. ¿Es una W? No, es que no, es una N. Es una N. ¿Ya? Entonces es una N, ¿ya? Ahora, ojo que los aminoácidos, ¿cómo eran? Teníamos un carbono que tiene un grupo carboxilo, que tiene un grupo amino, que tiene un hidrógeno y un R. A este carbono se le llama carbono alfa, ¿ya? O también decíamos que ese carbono era quiral, ¿cierto? Ahora, si se fijan, la interacción entre... Vamos a dejarlo así mejor para que se vea más claro. Siempre la formación del enlace peptídico es entre el carboxilo vecino al carbono quiral junto con el amino vecino al otro carbono quiral. ¿Ya? Siempre el enlace peptídico se forma entre el carboxilo de un aminoácido vecino al carbono quiral o al carbono alfa y también junto al amino del otro aminoácido que va a formar el enlace peptídico y va a formar
el otro carbono alfa, que está al lado del carbono alfa. Ahora, ¿por qué lo digo eso? Acuérdense que en el R también pueden haber grupos amino y carboxilo, pero esos no participan de la formación del enlace peptídico. Solo forman el enlace peptídico el carboxilo vecino al carbono alfa o quiral y el amino del otro aminoácido vecino al carbono alfa. Por lo tanto, lo único que participan del enlace peptídico son el carbono, o sea, son el grupo amino o carboxilo de los correspondientes aminoácidos que sean aminos. Los grupos carboxilo o amino que pueden estar acá no participan del enlace peptídico. Eso ya, espérame. Por ejemplo, tenemos esos dos grupos carboxilo. Ese carboxilo no participa de esto. No, solo participa el que está al lado del carbono alfa. Está al lado del carbono alfa. Sí, ¿cuál es el carbono alfa? Ese. El de abajo. Ese siempre es el carbono alfa. Es el único carbono alfa. Ya, el único es, o sea, si esto lo viéramos como una cruz, el que está en medio es el carbono alfa. El único carbono alfa. Ahora pueden haber otros carbonos que estén unidos. Ese es el carbono. El que tiene unido. ¿Y cómo también se pueden dar cuenta? Porque el grupo está exactamente, está al lado del grupo amino y carboxilo. O sea, está entre medio del. Entonces este es el carbono alfa. ¿Ya? ¿Por qué les digo? Porque obviamente el R va a tener, el R también puede tener carboxilo y amino, asociado a la clasificación que vimos la semana pasada, que podían ser aminoácidos ácidos, o en este caso pensemos que también puede ser un aminoácido básico. ¿Ya? Entonces esos que están ahí no participan, solo son el grupo amino y carboxilo está asociado al carbono alfa de cada uno de los aminos. Siempre es la misma secuencia. Este se une con este se une el otro amino y así sucesivamente. ¿Ya? Como formando una especie de cadena. Vamos formando una cadena. ¿Ya? El grupo amino, carboxilo, carboxilo, amino, carboxilo, amino y así sucesivamente. Por lo tanto, los R, si se fijan, este R que está acá, este R que está acá, van solo quedando hacia afuera de la cadena. ¿Ya? ¿Y esa cadena cuántas veces únicamente puede irse enlazando? Puede tener desde 2 aminoácidos como el aspartame, que es el edulcorante que está en el jugo, y puede tener hasta, no sé, 5.000, 10.000 aminoácidos. Eso depende de el gen. Acuérdense que el gen va a generar una RNA mensajero y ese RNA mensajero va a ser responsable de la síntesis proteica. No sé, bueno, la proteína que es la insulina, que es una hormona que regula el azúcar, la glicemia, tiene alrededor de 50 aminoácidos. Acá hay una diversidad, o sea, pueden tener 50, 100, 200. Lo importante es que esa estructura o esa secuencia genere la función por la cual se desarrolla. Si tengo una alteración, un aminoácido menos, un aminoácido más, un cambio de aminoácido, eso puede cambiar. Porque lo más importante en bioquímica es el concepto de estructura-función. Por lo tanto, si la estructura se modifica, probablemente la función ¿ya? Entonces, si se fijan acá, esta figura es clara en eso. Si se fijan, el carbono alfa siempre es como el que está al medio del grupo amino y grupo carboxilo. Y ese grupo carboxilo, pensando que siempre el inicio de la cadena del grupo amino, el grupo carboxilo reacciona con el grupo amino y el otro aminoácido. Y esto se repite las veces que sea. Grupo carboxilo, grupo amino, grupo carboxilo, grupo amino, grupo carboxilo, grupo amino. Por lo tanto, el R no participa del enlace peptídico. El R después podemos ver que da característica asociada al tipo de interacción, cuando veamos los niveles estructurales. ¿Ya? Son 4 tipos. ¿Ya? Ahora, este proceso que se está generando acá, cuando formamos de pequeña estructura a estructura más grande, se llama condensación. ¿Ya? Condensación, ¿a qué se llama en bioquímica? A la formación de 2 elementos pequeños como 2 aminoácidos a un elemento mucho más grande. En este caso sería un péptido o un dipéptido. Y así sucesivamente.
Ahora, siempre que se forma esto, si ustedes se fijan, ¿qué se libera? Una molécula de agua. Y en la primera clase que tuvimos, dijimos que el agua era importante. El agua es importante por distintas características físicas y químicas, pero también es importante porque participa en las reacciones químicas. ¿Ya? En este caso, libera una molécula de agua. Ahora, en el caso contrario, cuando yo me como una proteína, ahora viene el 18 y me voy a comer un pedazo de carne, proteína. ¿Cómo se rompe esto? El proceso contrario a esto se llama hidrólisis. Bueno, el proceso contrario es que le llega esa proteína al estómago o al intestino y mediante una enzima, esa enzima rompe este enlace peptídico mediante la incorporación de agua y restituye estos aminoácidos. Ahora es importante, eso obviamente es importante, porque acuérdense que ustedes al degradar los aminoácidos, esta es la forma básica de cómo se transportan y se absorben los aminoácidos en el tracto gástrico. Si nosotros no tenemos la enzima correspondiente, no podemos absorber proteínas. Y la proteína, acuérdense que era después del agua el segundo en composición, 15% celular. ¿Ya? Eso es importante. No me quedó claro el tema del agua al romper el enlace. No, es que normalmente. Sí, porque si esto lo vemos estequiométricamente, ¿se acuerdan? En química tenemos que tener la misma cantidad de masa a un lado y al otro. Bueno, para reponer esto, necesito incorporar una molécula de agua. Si se fijan, esto al romperlo, le va a faltar un OH acá y un hidrógeno. ¿Y cómo, de dónde lo sacan? Del agua. Entonces el proceso contrario es la hidrólisis. Ahora, esto tiene que ser ayudado por una enzima. Porque todos hemos tenido un pedazo de carne, le hemos echado agua y no vemos que se deshace la proteína, porque necesita obviamente una enzima. De hecho, el único que puede romper un enlace peptídico es una enzima, son las enzimas. ¿Ya? Entonces, este proceso hacia acá, hacia la formación del enlace peptídico es la condensación y el proceso contrario es la hidrólisis. ¿Ya? El enlace peptídico es sumamente importante, ahí vamos a ver algunas características. Y es el tipo de enlace que se va a formar entre aminoácidos. O sea, todas las proteínas que existen se forman mediante el enlace peptídico. Reacciona el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Y por lo tanto genera un enlace peptídico. Ahora, la mayoría de esas enzimas que degradan se llaman proteasas. El término asa, más adelante vamos a ver la enzima, como en 2 semanas más. Siempre el término asa define enzima, lactasa, sacarasa, tiroxilasa, colagenasa, galactasa, amilasa, enzima. Sí, el término de terminación asa es enzima. ¿Ya? La consulta me dijo que el enlace peptídico ¿Sí? decía entre qué El carboxilo. el peptídico. Entre el carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Ahí se ve. Y eso genera la liberación de una molécula de agua. Para que vean que el agua es sumamente importante en biología. De hecho, todas las reacciones se llevan a cabo en agua. Y por eso tenemos tanta cantidad de agua. ¿Ya? Hay algunas consideraciones y anoten esas 3 características. Esas son las 3 características importantes del enlace peptídico. Coplanaridad, configuración trans, de ahí la vamos a explicar de una, pero anótenla. Coplanaridad, configuración trans y rigidez. Ahora, si ustedes se fijan, el enlace peptídico que está acá, se fijan, ahí está el carbono alfa que tenía el carboxilo, junto al otro carbono del otro aminoácido que tenía el amino. Se unieron, le dieron la molécula de agua y forman esta amida, lo mismo que dije acá. Si se fijan, tiene características de enlace simple, ¿cierto? Ya, pero acá pasa algo bastante relevante desde el punto de vista químico, porque en realidad tiene características de enlace simple al dibujarlo, pero se comporta como un enlace doble. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Es por un proceso, un fenómeno que se llama resonancia. Si ustedes se fijan, esta región, este oxígeno es rico en electrones, y el nitrógeno, aunque no se ve ahí, es del grupo 5, también es rico en electrones. ¿Ya? Esos electrones obviamente no participan del enlace, pero esos electrones pueden pasar de aquí a acá, de aquí a acá, como si fueran en equilibrio. Y por lo tanto, si uno, esto pasa sumamente rápido, pero tiene más características de enlace doble más que de enlace simple.
Ahora, eso le da importancia mucha, porque el enlace doble es un enlace más rígido y por lo tanto más difícil de romper, y hay que tener un poco de imaginación, porque en realidad todos estos enlaces simples se están moviendo, todo se mueve. Es verdad que acá yo en la pizarra lo veo así dibujado como palos y esferitas, pero en realidad todo se está moviendo. En este momento todas sus moléculas se mueven, se están moviendo si tienen enlace simple, pero el enlace doble no se mueve. O sea, yo puedo mover el brazo, ¿ya? Esto se mueve, esto sigue el movimiento de esto, una articulación. Entonces, si ustedes piensan en eso, esto es rígido, por eso se ve acá como un plano, eso no se puede mover, no puede girar así la molécula, pero esto que está acá y esto que está acá sí se puede mover, pero esto no. Ahora es súper importante eso, porque eso va a determinar las distintas formas de cómo se van a estructurar las proteínas. De ahí lo que llamamos estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, aunque uno lo dibuje así, y obviamente en todos los libros está dibujado como un enlace simple, este enlace en realidad tiene características de enlace doble. Y al tener características de enlace doble, va a tener coplanaridad, o sea, si esto estuviera en el plano de la pizarra, obviamente está en el plano, pero todo esto, este de acá y este enlace de acá, se están moviendo, pero el otro no se mueve. Y eso es sumamente importante y relevante desde el punto de vista biológico. El tema de la configuración trans, algo trans o cis en relación a esto. Si yo tengo algo con enlace doble, ¿sí? Coplanaridad. Eso no lo entendí cuando lo Coplanaridad. Esto acá está en un borde del carbono y el otro en nitrógeno, ¿cierto? Y acá está el enlace simple. Ahora, si esto fuera un enlace simple, yo vería que se movería. Pero como tiene características de enlace doble, esto se mantiene estático. Pero los otros enlaces que están acá sí se están moviendo. Todos los enlaces simples se mueven. Ahora, obviamente que desde el punto de vista de lo que ustedes están viendo ahí, y en un libro, nada se mueve. Pero créanme que todo se mueve. Todo se está moviendo. Ahora, el enlace doble o triple no se mueve, porque son rígidos. ¿Ya? Porque estabilizan aún más y está quieto. ¿Y eso es la Coplanaridad. Coplanaridad significa que ese enlace doble está en este plano, generando un plano, y todo lo demás sí se puede mover. Entonces, si se fijan, no sé, yo siempre hago este ejemplo, no sé si cuando chico o más grande conocieron unas culebras que uno las movía así y se movían como articulados. Se fijan, hay cosas que se podían mover porque tenían una articulación, pero lo demás queda como plano. Entonces ustedes lo movían y se movían. Obviamente, si rompían esas articulaciones, quedaba por cualquier lado. Ya, es lo mismo acá. Si uno tomara la proteína y la tuviera acá en la mano, hay segmentos que se pueden mover, pueden dar vueltas, y los otros que se quedan siguen ese movimiento, porque son los dos enlaces. Entonces la coplanaridad sería solamente de los enlaces dobles y además. Solo en el enlace peptídico. Porque solo en el enlace peptídico, y tienen que pensar que el enlace peptídico se va a empezar a formar así. NH2, carbono, R, hidrógeno, carboxilo. Ese carboxilo va a estar unido a otro nitrógeno, carbono, H, R, otro carboxilo, otro amino. Por lo tanto, ¿dónde no hay movimiento? En esta zona y así sucesivamente. Por lo tanto, es muy parecido a esa culebra que yo les explicaba. Esto se puede mover, esto se puede mover, esto no se puede mover. Entonces, cada un carbono, uno se mueve, el otro no se mueve. Uno se mueve, el otro no se mueve. Uno se mueve, el otro no se mueve. El único que tiene carácter de doble enlace es el enlace peptídico. El único. Todos los demás son enlaces simples. ¿Ya? En el fondo solo se mueven los que tienen carbono quiral. ¿Eso fue lo que rotan? Sí, porque está al lado del carbono. Sí. Pero el enlace peptídico no. Ahora, otra cosa. Dice coplanaridad. Ya. Lo otro es la configuración trans. En química, pensando que R es una configuración, es un elemento de mayor jerarquía del hidrógeno, la configuración trans es esta. Cuando los dos componentes de mayor jerarquía, comparado con el hidrógeno, por ejemplo, eso es cis. Y cuando están en distintos planos, eso es trans. Entonces, esto es trans. Si se fijan, siempre el grupo R queda en la posición distinta al plano. Si estamos pensando que esto es coplanar,
un R queda hacia arriba, el otro R queda hacia abajo, uno queda hacia arriba. Ahora, ¿por qué sucede eso? Tienen que pensar que esos R son voluminosos, pueden tener carga, se están moviendo, por lo tanto, ¿qué es mejor? Que estén los dos opuestos, los dos puntos, y se están moviendo. Opuestos. Exacto, tiene más espacio. Entonces hay un componente estérico. Entonces, siempre también las moléculas tienen que pensar que son voluminosas, tienen carga y se están moviendo, por lo tanto tienen más libertad de movimiento si están en el sentido opuesto que así. Entonces, hay todo un tema de interacciones químicas, aunque son moléculas inertes, estas moléculas van a tratar de quedar lo más espaciado y lo más libre, y eso significa que lo mejor es que estén en trance. En algún momento pueden estar en sí, pero igual se van a dar vuelta, porque prefieren estar en trance. ¿Ya? Y el tema de la rigidez tiene que ver que ese enlace doble que estamos discutiendo acá es rígido. Al ser un enlace doble, obviamente es mucho más difícil romperlo. Entonces no hay técnica experimental o química que sea posible para romper eso. Es muy difícil. ¿Y quién tiene la capacidad de romper eso? La enzima. Las enzimas tienen capacidad de romper este enlace. Y por eso en el tracto gastrointestinal tenemos muchas proteasas, que son las proteasas, las encargadas de cortar o degradar las proteínas. Y de esa manera las podemos absorber. ¿Ya? Ahora, entonces anoten esas tres características, porque esas tres características son importantes. Siempre se preguntan. ¿Ya? Es coplanar o coplanaridad, configuración trans, y esto es rígido. ¿Ya? Y como dice ahí, este enlace que tiene acá, aunque lo dibujamos, lo describimos enlace simple, en realidad tiene características de doble enlace. Esto está pasando sumamente rápido. ¿Ya? Pero no tiene características de doble enlace. ¿La rigidez entonces cuando tiene características de doble enlace? Sí, que cualquier enlace doble o triple es mucho más rígido que el enlace simple. ¿Ya? Entonces, por eso el tema de la rigidez. ¿Ya? Ahora esta figura no me gusta porque tiene un error. ¿Cuál es el error? Según lo que hemos conversado recién. ¿Ah? No es plata. Si se fijan, están todos hacia un lado. Bueno, este es un dibujo puesto en una pizarra, aguanta todo. Pero la realidad es que podría estar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Si se fijan, un carbono, tenemos carbono alfa, enlace peptídico, carbono alfa, enlace peptídico, carbono alfa, enlace peptídico, carbono alfa, enlace peptídico, y así sucesivamente. Esto puede ser infinito, o mucho aminoácidos. Y si se fijan, siempre es el amino terminal y la dirección de síntesis es hacia ahí. Entonces, si esto fuera el ribosoma, toma este primer aminoácido y de ahí empieza a copiarlo hacia él. ¿Ya? Por lo tanto, el enlace peptídico se forma entre el carboxilo asociado al carbono alfa junto con el amino del otro carbono alfa. Si se fijan, los R no participan, los R van hacia la periferia de la proteína. ¿Puede repetir eso? ¿Qué cosa? Ah, Se forma el carboxilo asociado al carbono alfa de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido que está asociado al carbono alfa. O es que el carbono alfa es esto. Acá. El carbono alfa siempre va a tener asociado 4 elementos distintos: un grupo hidrógeno, un grupo amino, un grupo carboxilo y R. Este amino es el que reacciona con el otro carboxilo y el otro aminoácido. Siempre. ¿Nunca va a ser que un R va a participar? No. ¿Por qué motivo? ¿Ah? ¿Por qué motivo? Porque hay motivos químicos y termodinámicos que no lo permiten. En ningún tipo de molécula. Tienen que encontrar que la lógica molecular que se da esto, porque esto siempre se repite, y es súper buena esa pregunta y válida. Hay cosas termodinámicas. Como yo, si me tiro por ahí, va a ser fácil que caiga, pero del suelo, de ahí, levantarme hacia arriba, no tengo la energía para volar y se llegar acá. Desde el punto de vista lógico, la ciencia y muchas cosas son predecibles porque estamos bajo leyes físicas y químicas. Por algo algunas cosas se forman y otras no se forman. Entonces, desde el punto de vista termodinámico, todos los seres vivos van a formar esto porque están basados en las mismas leyes físicas y químicas que están en todo el planeta. Y ahora suponemos que esas mismas leyes físicas y químicas serían cumplidas en todo el universo. Porque tenemos la misma tabla periódica aquí y en el último rincón del universo. ¿Ya? Por lo tanto,
Esto, y es súper bueno esa pregunta porque significa que todo esto es igual. En una bacteria, en un gusano, en una planta, en un mono, en un perro, con nosotros. Una consulta que igual me quedó una duda. Sí. En el enlace peptídico, bueno, es mucho más rígido. Sí. Tiene características. De doble, sí. Pero el trans es para crear más movimiento, ¿o no? Sí, lo que pasa es que piensen en esto. Esto que está acá o esto que está acá, acá lo vemos así como cosas pequeñas, pero en realidad esto tiene que ver lo que está en un plano y los dos están hacia arriba. Y como tienen enlaces simples, se están moviendo. Y al moverse, ¿qué pueden? Chocar, propulsión, atraerse, pero molesta eso. Entonces, siempre quedan en trance. Entonces, están este del enlace peptídico y eso es la copla de vida, uno que hacia arriba y el otro hacia abajo. Por lo tanto, los dos tienen libertad para moverse, porque después hubo un aminoácido, después de eso, recién tiene otro aminoácido, entonces es difícil que se encuentren. Entonces las moléculas se van comportando según las leyes físicas y químicas. Y eso finalmente se asocian en cosas más biológicas. ¿Ya? Pero es súper válida la pregunta que hizo su compañero, ¿ya? Porque obviamente esa es la idea. El ser humano siempre busca los porqué de las cosas. ¿Por qué esto es así? El por qué es eso. Que tiene siempre lo que se quiere formar es la idea que ocupe la menos cantidad de energía y lo más favorable al contexto termodinámico. Porque nadie en la naturaleza regala energía. Ustedes si tienen un auto, una bicicleta, no les van a regalar ni el combustible ni van a pedalear gratis. Eso necesita esfuerzo. Ya, pues nada es gratis. Y acá tampoco. Por lo tanto, de hecho, este proceso en general gasta mucha energía. El ribosoma cuando hace esto es sumamente desfavorable. Esto es desfavorable. Y el ribosoma necesita energía. ¿Cómo obtener una energía? Y vamos a ver en el semestre. Comiendo, generando ATP. Ahora, el proceso inverso, que es el rompimiento de la hidrólisis espontánea. Ustedes comen proteína, llega al estómago y la enzima lo rompen. Eso es favorable. Eso no hay gasto. Pero ¿qué hace y eso lo vamos a... Sí, una molécula más grande, pero porque la enzima lo que tiene es que tiene la capacidad de romper esto de forma casi instantánea. Y lo otro, que tiene una velocidad sumamente rápida. Y eso lo hace rápidamente. Y tiene que ser rápido. Piensa en su corazón. Su corazón en este momento está bombeando. Y eso está generando, cada segundo está contrayéndose. Bueno, los tiempos para generar energía tienen que ser mayores o menores. O menores. Microsegundos, milisegundos. Para formar energía. Ya, entonces, para generar eso necesito catalizadores, que son la enzima. Si yo no tengo enzima, no podría ser viable la vida como la conocemos. Y eso de la enzima la vamos a ver un tiempo más, pero son proteínas, pero la única diferencia es que tienen actividad catalítica. Bueno, hay algunos nombres técnicos. Si se fijan, un oligopéptido es una proteína o una secuencia aminoácidica que tiene menos de 20 aminoácidos. Sobre 20 hasta 50 un polipéptido y sobre 50 hablamos de una proteína. Es un tecnicismo, pero finalmente todo lo que esté constituido de proteína, o sea, todo lo que esté constituido de aminoácidos, le podemos decir que es una proteína. Ahora, obviamente, hacemos la diferencia por el número de aminoácidos. ¿Ya? Ahora, acá hay un tetrapéptido y acá, si analizamos, esta figura está mucho más correcta. Si estos son los planos, fíjense, eso no se mueve. Acá tenemos en condición trans la parte del glutamato, la parte de la glicina, la parte de la alanina y la parte de la lisina. Y acá están trans, se fijan uno hacia arriba, otro hacia abajo. Uno hacia arriba, otro hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, esto, yo tenía una imagen, pero en otra clase, que esto lo hubieran visto, esto se mantiene sin moverse, pero estos enlaces que están acá, ese se mueve, entonces esto se está moviendo así. Ahora, ¿cuándo se termina el movimiento? Cuando estos átomos chocan o tienen cargas similares y se repelen. ¿Ya? Porque esto se está moviendo. ¿Ya? Estos enlaces se mueve hacia abajo, el otro hacia arriba, pero esto no se mueve, sigue el movimiento de su enlace. Por eso tiene coplaneidad y tiene esta parte de rigidez. Y además es trans. Uno va hacia arriba y el otro hacia abajo. Este va hacia arriba y el otro hacia abajo. Perfecto. O sea, después de concepto yo equivocado. Es si algo se repele, no causa más movimiento que repelerse. Más movimiento contrario. Claro, es un movimiento.
pero se mueven, se están moviendo, se mueven así, por otro lado, así. Todas las moléculas están vibrando, todas se mueven. Teniendo la libertad para moverse, todo vibra. Piensen cómo funciona el microondas. ¿Cómo funciona el microondas? ¿Alguien sabe cómo funciona el microondas? Ya, puedo hacer vibrar las moléculas de agua. Sube la temperatura y las moléculas vibran, producen temperatura y se calienta la sopa, el pan, lo que sea. Entonces el microondas, que es una longitud de onda pero mayor, lo inciden y eso hace vibrar las moléculas de agua. Y al hacerlas vibrar, al vibrar genera temperatura, calor y se calienta la comida. Entonces, si algo no tiene agua, no debería calentarse en el microondas. Si pongo una piedra, pongo el microondas una hora. Y de hecho, se ponen un metal. Sí. De hecho, hay algunas, incluso armas letales que tienen algunos países, que se llama la bomba sucia. Que tiran una cuestión, como nosotros tenemos agua, se evapora el agua. Esa persona como explota. Buena. Hay unas bombas sucias. Como el otro nivel de la bomba atómica, no lo ocupó, para nunca lo ocupó. Pero es una cosa que la tirarían y haría vibrar todas las moléculas de agua que uno tiene. Y explotaría. Se la pueden tirar a una ciudad, apretan un botón, lo tiran y vaporizan. Perú. Desde los tiempos ancestrales, el que llegó a mejor armamento, el que tuvo bronce en vez de, o acero en vez de bronce, el que ganaba, la doblada, la quebrada, exactamente igual. Ahora, si se fijan acá, tenemos péptidos con actividad biológica. Por ejemplo, las hormonas. Las hormonas que regulan el metabolismo de la glucosa, la glicemia, la insulina, cuando tenemos aumento de la nivel de azúcar. La insulina siempre sale después de las comidas, desayuno, almuerzo, once o cena. Y el glucagón se activa cuando no tenemos azúcar. Por ejemplo, estamos en ayuno. ¿Ya? Las dos son producidas en el páncreas y las dos son péptidos, proteínas. Antibiótico. Hay antibióticos. Normalmente, ¿por qué se dice antibióticos? Son sustancias liberadas por hongo o bacterias. Un mecanismo defensivo. Y uno lo encapsula o lo produce como en masa para generar una defensa contra agentes patógenos, bacterias. Y también es un péptido, una actividad biológica. Muchas proteínas de ciertas cobras o de ofidios son proteínas. Por lo tanto, alguien muerde una cobra o una serpiente, después de un par de horas se muere porque esos péptidos normalmente bloquean receptores canales. Finalmente la persona muere por asfixia, por paro cardíaco. ¿Ya? Neuropéptidos. La encefalina o la endorfina son péptidos y son los neuromoduladores que generan la felicidad. Uno cuando está feliz libera encefalina o endorfina. ¿Ya? Y antioxidante, este péptido, el glutatión, es liberado por el hígado para disminuir los niveles radicales libres. Que son los radicales libres, productos metabólicos incompletos que se generan en la respiración celular, que es el proceso que va a ver más adelante, que tiene que ver con la generación de energía. Porque finalmente, ¿para qué respiramos? Para producir ATP. ¿Ya? Y esto, mientras nos mantenemos jóvenes, está bien. Pero a medida que envejecemos, como el metabolismo baja, la síntesis proteica baja, el glutatión empieza a disminuir y los radicales empiezan a ejercer su función y empiezan a aparecer en parte de la enfermedad. Casi todas las enfermedades tienen un factor común, son los radicales libres. La enfermedad neurodegenerativa, el cáncer, ciertas otras enfermedades del envejecimiento celular tienen como característica que disminuye el glutatión y aumenta los radicales libres, que son los productos incompleto de la oxigenación o de la respiración. Por lo tanto, ustedes pueden ver que son múltiples las funciones de los péptidos. Y por eso que vamos a hablar tanto de las proteínas, porque las proteínas después del agua son las que tienen mayor relevancia. Entonces, si ustedes se fijan, son múltiples las funciones. ¿Verdad? A partir del ADN, el ADN tiene... El ser humano tiene, con respecto al genoma humano que se desarrolló en hace un par de años, se ha determinado que el ser humano, o todos nosotros, tenemos alrededor de 30.000 genes.
pero tenemos más de 30.000 proteínas. Ahora, ¿cómo se explica eso? ¿Tuvieron biología o no? Ya. ¿El ARN pasa de inmediato al citoplasma o hay un proceso intermedio? ¿Cuál es el proceso intermedio? ¿Cómo se llama? No, pues la replicación va a ser una copia del ADN. Ya, se transcribió, pero después el transcrito le pasa algo, hay una maduración. ¿Recuerda? Splicing es alternativo, el palm es alternativo. Bueno, ¿no? No, ya bueno, pero ese proceso de splicing alternativo que tiene que ver que cuando nosotros tenemos un gen, ¿ya? Eso se transcribe a un RNA, pero ese RNA no todo es codificable, ¿sí? Hay pequeños segmentos que se llaman, ¿cómo se llaman esos segmentos? Exones, y esto se llama intrones. Entonces eso se pasa por una cosa que se llama esplesiosoma, que está en el núcleo, y finalmente forma el RNA mensajero. Por lo tanto, esto puede formar RNA de 2, de 3, de 4, ¿ya? Y eso permite tener más diversidad de proteínas. Por eso se explica que si tenemos 30.000 genes podemos tener más proteínas. ¿Ya? Es un proceso eucariótico solamente, no procariótico. Bueno, esa RNA después viaja al ribosoma y ustedes ven que cumple casi todas las funciones importantes. Pero no quiere decir que el hidrato de carbono, los lípidos que vamos a ver más adelante, o los ácidos nucleicos no tienen funciones, tienen funciones, pero son mucho más acotadas comparadas con todas las funciones que tienen las proteínas. Casi todas las funciones biológicas de relevancia funcional tienen que ver con las proteínas. Por eso es que tienen una gran composición. Ahora, normalmente las proteínas no tienen una función nutricional o energética. Las primeras biomoléculas que se ocupan para generar energía son los glúcidos, o la glicemia, y si no tenemos glúcidos, los lípidos. Y en caso extremo empezamos a quemar proteínas. Pero ¿cuál es el riesgo de ese? Que cuando ya están quemando proteínas, pueden empezar a hacer falta aminoácidos para funciones vitales. Piensa en una persona que tiene huelga de hambre, una persona que está en huelga de hambre. ¿Cómo está al mes y medio? Súper mal, porque empieza a perder masa muscular y empieza a perder otras funciones, porque empieza a gastar estas funciones, a degradar, que no es lo óptimo, ¿ya? Pero para que vean que hay múltiples funciones de las proteínas. En el próximo módulo vamos a ver algunas funciones. Por ejemplo, si acá analizamos, tenemos distintas proteínas. Tenemos el peso molecular, ¿ya? Que estamos hablando de proteína, una proteína pequeña, y esta es la proteína más grande que se tiene. Si ven, esto tiene una diversidad, puede tener desde 100 residuos hasta casi 27.000 residuos de aminoácidos. Eso es lo más grande que se ha conocido hasta el momento. Aminoácidos. O sea, 104 aminoácidos. ¿Ya? Y pueden tener una cadena polipeptídica o hasta múltiples cadenas polipeptídicas. De ahí eso es importante porque vamos a ver los tipos de estructuras. Primaria, secundaria y terciaria. Terciaria es que tiene solo una cadena. Cuaternaria es que tiene más de una cadena. Desde 2 hacia arriba, este tendría estructura cuaternaria, este tendría estructura cuaternaria, este tiene una cadena. Y esa obviamente. ¿Ya? Y por lo tanto, todas las que están acá son enzimas, proteínas, transportadores. Por lo tanto, para que vean la diversidad. Ahora, estas estructuras son todas distintas. ¿Y a qué deben su estructura? A la cantidad de residuos, a la composición de aminoácidos y a la secuencia, al ordenamiento. Y eso va a generar una estructura que va a tener una función específica y determinada. Hay que pensar que toda la vida que llevamos hasta ahora, ¿por qué nos mantenemos sanos o nos mantenemos bien? Porque ustedes tienen que pensar que todos los días están generando nuevas enzimas, o sea, nuevas proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina que tienen ahora no es la hemoglobina de hace diario, se ha sintetizado de nuevo. Y esa hemoglobina, obviamente, ¿por qué mantiene esa estructura de función? Porque tiene un gen que genera el mismo RNA, que genera la misma proteína, y esa proteína genera la misma gen. Ahora, ¿qué pasa si una persona nació con un defecto?
obviamente siempre va a tener ese defecto. Y eso ya no se puede arreglar. Hay algunas enfermedades que se han arreglado con terapia génica, pero normalmente eso es una alteración genética que la va a llevar toda su vida. ¿Ya? Por eso que mantiene esa funcionalidad, porque esas proteínas se manifiestan toda la vida. Ahora, cuando uno envejece, el metabolismo baja, la síntesis proteica baja y empiezan los problemas. O sea, vamos a tener 60, 70 años, 40, 50 años bien, y de ahí empieza la debacle de nuestro sistema. Y sería increíble. Perfecto. Ahí cómo lo podría ver, dice hemoglobina, 64.500 ¿Sí? moléculas. No, ese es el peso molecular. Peso molecular. Y El número de moléculas de aminoácidos son 574. 574 500 aminoácidos que están subdivididos en 4 cadenas polipeptídicas, o sea, tengo 4 de estas. Y que todos esos aminoácidos, si yo los pesara así como en una balanza, tienen 64.500 kilodaltos. Acá no estaba hablando de gramos mol, estamos pensando en unidades mucho más pequeñas. Y esto se llaman kilodaltos. Kilodaltos. Y estamos pensando que un aminoácido es mucho más pequeño. ¿Ya? Miren, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos dos enzimas, bueno, una enzima del transportador de bovino, de un vacuno, citocromo C, que está a nivel mitocondrial, que tiene que ver con el traspaso de electrones en la mitocondria para generar ATP, y quimitripsinógeno, que es una proteasa. Se transforma en quimitripsina y genera degradación o rompimiento de la peptídeo. Si ustedes ven, cada uno de estos tiene un número final de aminoácidos muy distinto y la composición es muy distinta. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Es necesario que tenga la misma cantidad de aminoácidos, la misma secuencia o no? Que nuevamente, estructura, función. La estructura está dada por su secuencia aminoácidica y esa estructura determina la función. Es igual que una silla, esa silla tiene una forma y por lo tanto tiene una estructura y tiene una función. Yo le corto una pata y deja de tener esa función, una huevo central. ¿Ya? Entonces, exactamente igual. Entonces, para que ejerza alguna función, tiene que tener una estructura determinada, una forma. Entonces es más importante la estructura que la composición. La estructura, ¿cierto? Ahora, la estructura está determinada por la composición. Como inherente. Es inherente, porque si yo quiero tener cierta estructura, esa estructura está garantizada por su composición de aminoácidos. No solo por la composición, puede tener incluso la misma composición que otra proteína, pero en la secuencia. Porque puede